En este momento tiene la palabra el señor José Villavicencio, presidente de UGT y presidente de turno del fútbol. Que lo que quiere el gobierno antes de irse a su casa es seguir afectando los derechos de los trabajadores, de los jubilados y pensionistas. Los últimos dos gobiernos que antecedieron al del señor. Pretender a través del decreto que el Estado no pague los intereses por el 40%, primero es demostrar y desmascarar la postura neoliberal de un gobierno mentiroso. Y decimos esto, ecuatorianos, porque ustedes son testigos que vendieron con bombos y platillos diciendo que creaban una comisión para resolver el problema del IES por falta de recursos. Y hoy están planteando no pagar el tema de los intereses del 40%. Esto significa vulnerar y violentar la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque no es posible que el principal empleador y el principal moroso, que es el gobierno, que es el Estado ecuatoriano con el Seguro Social, plantee no pagar los intereses sobre el 40%, afectándole al IES por más de $1.000 millones. ¿Por qué el señor Lazo y el señor ministro de Finanzas, con la misma valentía, no le dice eso a las multilaterales y al Fondo Monetario Internacional, que no les va a pagar los intereses si no paga a tiempo las deudas? Y entonces, evidentemente, que pretende seguir afectando, convirtiéndose y siendo los mismos gobiernos que han pasado por nuestro país. Y son los mismos, porque el correísmo afectó al IES con el 40% en el 2015 en la famosa Ley de Justicia Laboral. Y si le sumamos el lucro cesante, el IES perdió alrededor de $9.000 millones de dólares. El gobierno del expresidente Moreno no pagó el 40%, solo pagó una parte, el 28%. También le afectó al IES. Y hoy, no únicamente que este gobierno no ha pagado, sino pretende no pagar los intereses. Pero también este decreto plantea, compañeros, que el Estado entregará únicamente el 33.33% sobre los valores de las enfermedades catastróficas. Cuando la ley, pero sobre todo la Constitución, plantea que es obligación del Estado garantizar en su totalidad el tema de las enfermedades catastróficas. Adicionalmente a eso afecta el tema del frente unitario. Específicamente el día jueves vamos a presentar un amicus para solicitarle y demostrarle a la Corte Constitucional que no dé paso a este proyecto neoliberal que ha presentado el presidente Lazo. Hacemos un llamado a la Corte Constitucional, que es la única, si cabe el término, institución que le queda al país, que no dé paso a estos decretos leyes que son nefastos para los trabajadores, para los jubilados y afiliados. Ese llamado a la Corte Constitucional a que analice, a que verifique, a que revise los amicus, para que no dé paso a las pretensiones de uno de los gobiernos nefastos, corruptos, mentirosos que se irán en los próximos días. Todas y todos a estar vigilantes. Así que es necesario que el Frente Unitario convocará una movilización, a una acción, para plantear a la Corte que no dé paso a los trabajadores, jubilados y pensionistas. Muchas gracias. A continuación toma la palabra Marcela Arellano, presidenta nacional de la CEU. Buenos días, les agradecemos a los medios de comunicación. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores ha mencionado que este proyecto de ley, este proyecto de decreto económico urgente, no es urgente y es un proyecto de carácter inconstitucional porque afecta derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y a la educación. Por lo tanto, la Corte Constitucional está obligada a rechazar este decreto. Nosotros valoramos el trabajo
revisión constitucional que está haciendo la Corte, efectivamente deteniendo los proyectos de ley que está enviando el Ejecutivo para afectar los derechos fundamentales de la población. Nosotros que este proyecto no puede pasar, porque afecta los intereses y afecta los derechos de la población ecuatoriana. Segundo, que estamos también considerando la necesidad de movilizarnos para que efectivamente la Corte evite que este decreto pueda pasar. El Frente Unitario de Trabajadores nuevamente se levanta en contra del autoritarismo y de la prepotencia de este gobierno, que ha sido incapaz de solucionar los graves problemas y que sigue intentando afectar la visión de sus amigos destinada a buscar la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sigue intentando afectar al IES. El no pago de los intereses de la deuda que mantiene el Estado es no reconocer que el Estado le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que esa deuda debe ser pagada con intereses, ¿no? Por ello nosotros nos vamos a movilizar y vamos a presentar el amicus curiae. A continuación toma la palabra. Amigos de los medios de comunicación, es increíble cómo un gobierno a pocos meses de salida se empeña en seguir castigando al pueblo ecuatoriano. Primero decretos, después decretos que empiezan a lesionar como el tema de los servicios de educación, el tema de la seguridad social, el tema de servicios sanitarios. Yo me pregunto si el común de los ecuatorianos le dijera al banco que no le vamos a pagar los intereses, si la banca privada nos aceptaría. Aquí un gobierno de la banca está diciendo que el Estado no cobre lo que le debe a los afiliados. El dinero del pueblo ecuatoriano no se invierta en salud y en educación, porque es el dinero del pueblo ecuatoriano lo que se está impidiendo. Lo otro, como se ha dicho, el decreto es inconstitución. Es decir, que todo decreto de ley viola las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Y este decreto lo que hace es regresar y empeorar las condiciones del pueblo ecuatoriano. Un gobierno de salida que ha demostrado toda esta ineficacia que nos ha dado inseguridad, que ha puesto las instituciones que están encargadas de velar la seguridad en vilo con la narcodelincuencia, es un gobierno que está presentando. Moralmente no lo debería hacer. Él debería ya terminar su mandato y dar paso ya a que se hagan las elecciones para que las nuevas autoridades tomen las medidas que les corresponden. Pero el atentado al seguro social, este gobierno, ninguno no puede hacerlo, porque es inconstitucional y porque el dinero del pueblo ecuatoriano no puede someterse a este tipo de condiciones. Como lo ha dicho el compañero presidente del PUD, ¿por qué no le dice a los deudores de los tenedores de bonos que no les vamos a pagar los intereses? ¿Por qué no les dice a los grandes deudores también del pueblo ecuatoriano, del SRI, que son más de 2.000 millones, que paguen? Porque eso sí ayudaría a salir de la crisis. Pero no lo hace, castiga nuevamente al pueblo ecuatoriano negándole los derechos que le corresponden y que están dentro de la Constitución. Gracias. A continuación toma la palabra Isabel Vargas, Presidenta Nacional de la ONU. Desde la Unión Nacional de Educadores rechazamos este decreto ley porque atenta directamente contra los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Este decreto ley pretende reformar el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, el artículo 80.1, sobre la forma de cálculo para el presupuesto de educación del año 2024. Y lo que establece que en lugar de tomar como referencia el presupuesto inicial del año 2023, se lo tome el presupuesto final del año 2022, lo que significa un perjuicio de $1.000 millones al sector educativo.
profundizar aún más la crisis que ya tenemos. Esto lo que va a hacer es que no se ejecute el plan de erradicación de todo tipo de violencia en el ámbito escolar. El plan de reinserción escolar, que lamentablemente este gobierno con su incapacidad no lo ha ejecutado. Y que vemos cómo es que nuestros niños son aprendidos delinquiendo junto con las mafias delincuenciales. Son más de 200,000 niños que no han regresado a las escuelas luego de la pandemia. Por eso es que este gobierno se va por incapaz y luego ya en sus últimos días de gobernanza arremete contra nuestros estudiantes. Eso demuestra su odio de clase. Por eso es que nosotros llamamos a la más amplia unidad para defender la educación pública. En el campo de los estudiantes, pero también el magisterio va a seguir paralizado, los concursos de ingreso al magisterio, paralizada la revalorización de la profesión docente. ¿Y esto en qué implica? En que cada vez las aulas van a tener mayor número de estudiantes, como lo tenemos al inicio de este año escolar, con 45, con 50, con 60, y eso no garantiza una calidad para la educación. Debemos defender la educación. Invitamos a esta gran cruzada para defender. Hacemos ese llamado a las organizaciones sociales, pero también hacemos el llamado al pueblo ecuatoriano, porque aquí está en riesgo el presente y el futuro, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Invertir en educación es invertir en el desarrollo del país, y lamentablemente este gobierno lo que quiere es perjudicar de una manera profunda a este sector educativo. Este gobierno que se va dándoles 220 millones a la banca, porque eso es lo que les perdonó en el SDI, a la banca ecuatoriana, más de 220 millones, y ahora quiere perjudicar al pueblo ecuatoriano y también a los trabajadores, a los afiliados, a los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al no querer pagar los intereses del aporte que tiene que dar el Estado, que es del 40%. Y también de una manera inhumana, lo que quiere es eliminar o reducir en un 66.66% el aporte para la atención de las personas que tienen enfermedades catastróficas. La Constitución es muy clara, el artículo 50, en donde dice que las enfermedades catastróficas que tienen las personas, los ecuatorianos y ecuatorianas que la padecen, tienen que ser resueltas en un 100% por el Estado. Por lo tanto, nosotros rechazamos este decreto que corresponde a este modelo neoliberal de este gobierno que ya se va. Toma la palabra Manuel Cuenca, representante de la FENABOP. Con agradecimiento a los medios de comunicación aquí presentes, a los compañeros de las diferentes centrales sindicales que somos parte del Frente Unitario de Trabajadores. Creo que el gobierno, al desprestigiar la seguridad social, al desprestigiar o al creernos que nosotros como pueblo ecuatoriano no nos damos cuenta que la educación es la base fundamental para el progreso del pueblo ecuatoriano, la salud. Creo que en eso el gobierno nos sigue debiendo a nosotros, incluido a ustedes como medios de comunicación, porque también tienen derecho a la salud. Entonces, al no dar el presupuesto, al no cobrar los intereses, ¿qué nos quiere decir? ¿A qué nos está invitando? Que solamente nos quedan las calles, que en las calles nos veremos. El respeto a la resistencia es muy importante para nosotros como pueblo ecuatoriano, porque nadie nos va a callar, porque no solo hablamos como dirigentes, también hablamos como padres y madres de familia, que también sostenemos al Estado ecuatoriano. El desprestigio de la seguridad social es algo que va a asesinar a los pensionistas, a los jubilados, a los que aportamos a la seguridad social, dándole un poder al superministro de Finanzas, de acuerdo al decreto ejecutivo ley, que no es emergente, que se podría ingresar a futuro.
después de que el gobierno se posesione. Entonces creo que todo esto nos conlleva a un derecho a la resistencia. Nosotros, como organizaciones de clase, nos veremos en las calles y le exigiremos nuevamente a la Corte Constitucional que tome en consideración el amicus curiae que las organizaciones, primero como Frente Unitario y después como organizaciones, presentaremos, que ahí estará el sustento jurídico para que no dé paso a este proyecto de ley, que es un proyecto ejecutivo de ley asesino, que asesina y que va a dejarle más en pobreza al Ecuador, porque el presidente ha desprestigiado a todo el Estado ecuatoriano, porque no tiene credibilidad frente al Ecuador. Para finalizar, Felipe Mina, representante de la FEMIC. Buenos días con todos los compañeros de los distintos medios de comunicación. Pues a nombre de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales del país, rechazamos este proyecto de ley enviado por el gobierno a la Corte Constitucional, así como también rechazamos el no pago de los intereses que beneficia solo a unos cuantos y no al pueblo ecuatoriano. Dejar en claro que estaremos en las calles protestando, y si tenemos que radicalizar nuestras protestas, lo vamos a hacer. Ya. Un gobierno que ya no tiene credibilidad, que nadie le cree, que ha jugado con la vida de los cientos y millones de ecuatorianos del país. No podemos aceptar que siga en su juego y que haya gente que se esté prestando para terminar de hundir al país, de seguir en este juego de quitarle más beneficio a la educación, a la salud, a la economía de este país, que cada día va en declive, por un gobierno inepto, que no ha servido para nada, que solo sirve para tres cosas: para nada y para nada. Un gobierno que últimamente quiere dejarle la mesa tendida a cualquiera de los dos presidentes que están por elegirse en los próximos días. Y es lo que se ha venido haciendo en todos estos años, que ya el gobierno que está por salir le va dejando tendida la mesa al siguiente que viene. Y así se van tirando la pelotita, y después echarle la culpa al gobierno que salió. Dejar también muy en claro y hacer pública nuestra preocupación de que últimamente como dirigentes somos perseguidos, y que cualquier cosa que nos pase, nos suceda, pues será culpa y responsabilidad nada menos de este gobierno asesino, de este gobierno irresponsable que no sirve para nada. Muchas gracias. Bien, no sé si es que... A ver, primero es que el Frente Unitario se ha declarado en reunión permanente para ir monitoreando cómo va la Corte tratando estos decretos. Sabemos de que ya hay nombres de los jueces, sin embargo todavía no sabemos qué juez tiene un proyecto y qué juez tiene el otro proyecto. Todavía eso no refleja en la página de la Corte. Pero más allá de eso, obviamente, el día jueves vamos a presentar el amicus, vamos a solicitar de ser considerados en las audiencias, y conforme la Corte vaya tratando las diferentes audiencias y el día que vaya a resolver, sería el día de que convoque a un plantón, a un decreto de la ley orgánica urgente para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Frente a eso es lo que vamos a presentar amicus, y obviamente demostrándole el derecho a la Corte la violación que está haciendo, tanto para el tema de educación, salud, para las enfermedades catastróficas y el tema de los intereses sobre el 40%. Señor Villavicencio, buenos días. ¿De cuánto estamos hablando si se deja de pagar los intereses de la deuda que tiene el Estado con nosotros?
A ver, primero hay una deuda del 40% que volvía a los más de 3.500 millones de dólares, que no se ha pagado hasta el momento. En el tema de los intereses es alrededor de 1.000 millones de dólares, que debe pagar antes, porque hay una palabrita que dice la famosa ley que dice redimidos. Eso significa en su totalidad, redimidos en su totalidad. Eso significa que si se aprobara esta ley, yo tengo que pagar el 40%, pero si no lo pago hoy, si no lo pago mañana, no pasa absolutamente nada. Y como lo hemos dicho, es inaceptable que el principal empleador, que es el Estado, y el principal deudor sobre el 40%, sobre el tema de la seguridad, de la salud, sobre el tema del seguro de desempleo, sobre el tema de los famosos bonos, se atreva a plantear de que no va a pagar los intereses por el no pago del 40%. Eso es inaceptable, eso es antiético, y por eso hemos planteado obviamente condenar tanto desde el ámbito jurídico, pero también haciendo acciones de conforme vaya tratando la Corte Constitucional. Yo un poco, si bien es cierto, en la rueda de prensa de los trabajadores de Petroecuador, y justamente esto han señalado los trabajadores de Petroecuador que han presentado ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad sobre la consulta popular del sí al día asumir, que ustedes implementaron, justamente porque no se ha desarrollado una consulta previa, libre e informada en los territorios y que es un pronunciamiento que el pueblo ecuatoriano a través de las urnas decidió decirle sí que se quede el tema del petróleo bajo tierra en el tema de el Yasuní. Una cosa es una consulta de carácter nacional y otra cosa es que también se asiste a las organizaciones en cada territorio, en cada cantón, a hacer esta consulta libre y determinada conforme dice la Constitución. Pero en este caso debe cumplirse lo que el mandato popular de la mayoría del pueblo ecuatoriano decidió. esto quiere decir que la Corte Constitucional nada puede hacer respecto a una decisión popular. Nosotros creemos que sí, porque es un mandato nacional. El Yasuní es un tema de interés nacional. ¿Ustedes como FUT en las próximas elecciones apoyarán a alguien? ¿Buscarán cercanito con alguien? A ver, en las próximas horas nosotros vamos a dar a conocer cuál es nuestra postura, que ya resuelto. Pero obviamente que esa postura del FUT es no apoyar a ninguno de los dos candidatos. Porque nosotros tenemos claro lo que significó el correísmo. El tema del primer golpe al Seguro Social le dio el correísmo en el 2015, eliminando el 40% de las pensiones. No nos olvidemos del 813 que dejó en las miles de servidores públicos con la famosa compra de renuncias voluntarias obligatorias. El tema de las enmiendas que pretendían eliminar la organización sindical en el sector, dirigentes sindicales y sociales, a los luchadores sociales, no podemos de ninguna manera apoyarlo. Y además que fue ese gobierno que abrió el paso para el tema del retorno al Fondo Monetario y a las multilaterales. Y obviamente el hijo de papi, donde en las principales empresas bananeras existe la principal explotación laboral de los trabajadores que ni siquiera tienen seguridad social, que habla de las privatizaciones de educación, de salud. Entonces, ninguno de los dos candidatos finalistas nos representan, y bajo la independencia de clase, obviamente el FUT ha planteado no apoyar a ninguno de los dos candidatos porque no nos representan al capital y a la política de privatizaciones y neoliberal. En las próximas horas haremos ya pública esa postura. ¿Este es un voto nulo o en su efecto es un voto consciente? Es un voto de rechazo de tener una independencia de clase porque de ninguno nos representan a los trabajadores del pueblo. Sin embargo, alguno de los dos